Ahí está grabando. Muy bien. Bueno, de vuelta. Ya saludamos, ya estuvimos charlando, así que vamos un poquito ya con la clase. Este, que bueno, simplemente a modo de repaso, charlemos un poquito de las cosas que vimos hasta ahora, a ver si venimos como alineados, si hay alguna cosa que capaz que nos genera dudas. Lo que hablamos hasta ahora es que las pruebas de conocimiento, ¿sí? Son un protocolo que tiene algunos pasos, ¿sí? Que empieza con una especie de compromiso del probador para, para que no pueda falsear pruebas y que después sigue con una especie de reto, challenge del verificador que es respondido por el probador de una forma en la que demuestra cierto conocimiento de algo, ¿tá? Entonces, para eso vimos que en el caso general se podía construir este tipo de protocolos con este zigzag para distintos casos. Mencionamos el caso del logaritmo discreto en el primer protocolo que vimos, que nos sirvió de ejercicio, pero después dijimos que para generalizar empezábamos a tratar de escribir afirmaciones en modo de circuitos, ¿sí? Y que después nuestro objetivo va a ser procesar esos circuitos de alguna manera para obtener algo que de alguna manera probara que esos circuitos están bien computados. Y en ese proceso estamos diciendo que los inputs del cómputo son válidos. Y eso es el objetivo de todo esto. ¿Tá? Terminamos la clase pasada diciendo que habíamos llegado como por lo menos a ver, capaz que lo tenemos que repasar, pero a ver cómo era la parte de la verificación, ¿no? O sea, que nos llegaba información y nosotros cómo eran los mecanismos para validar que un cómputo estuviera bien hecho. Y ahí vimos que había algunas reglas, un teorema, lema, que tenía que ver con la divisibilidad de polinomios, hablamos de polinomios y demás. Lo que nos está faltando es ver la parte esa inicial donde hay un compromiso. ¿Tá? Entonces, eso es como el panorama general. Antes de empezar, quería charlar un poco sobre polinomios, ¿sí? Porque lo presenté como algo así medio natural, pero capaz que no estamos tan acostumbrados a darlo, la última vez que hicimos polinomio en el liceo fue hace muchos años. Entonces, comentar algunas cositas nomás a modo de repaso, ¿sí? Medio rápido. Y ya vamos con lo demás. Los polinomios, si escribo acá, ¿se ve bien ahí? ¿Me dicen ahí en la llamada? Perfecto. Ah, bien. Entonces, los polinomios son una función, ¿sí? Que una función es una especie de cajita que recibe un input y ocupa un output. ¿Tá? Entonces, son una función que tiene una forma muy especial, ¿sí? No tiene exponenciales locas, ni logaritmos, ni nada estrambótico. Lo que tiene son términos que son de la forma a la a, bueno, con un subíndice i por x a alguna potencia. ¿Está? Y tiene muchos de estos, o sea, es una sumatoria de estos, donde alguno de estos términos de acá puede ser cero, entonces cancela el término ese. ¿No? Entonces, lo interesante, esto lo tendría que haber escrito ya, lo interesante acá es que los polinomios son muy fáciles de estudiar en términos de sus raíces. ¿Tá? ¿Y qué es una raíz de un polinomio? ¿Alguien me comenta? O de una función en general. ¿Qué hace cero la función? Claro, una raíz es un valor xi tal que el polinomio vale cero. Entonces, es como los puntos en donde un polinomio corta con el eje, son estos de acá. ¿Ah? Y las raíces nos permiten, como vimos varias veces, descomponer al polinomio como en partes. ¿Ah? Y la divisibilidad de los polinomios, que tiene que ver con esta idea de descomponerlo en partes, es lo que nos permite empezar a construir este tipo de cosas, ¿sí? Donde demostramos que algo es igual a otra cosa porque hay una relación de divisibilidad. ¿Tá? Con esto quiero decir, si nosotros tenemos un polinomio, ¿no?
que tiene una cierta raíz, vamos a llamarle R, vamos a decir R es raíz de P. Entonces lo que pasa es que nosotros podríamos llegar a escribir P como, y acá está el, no sé si, espero que se esté viendo ahí, si no me comentan, ¿está? P lo podemos escribir como X menos R, que R es la raíz, por algún otro polinomio X. ¿Está? Y ese polinomio X es lo que llamamos el cociente de la división de este por este. Si no fuera divisible, aparece otro término que es el resto. ¿Ah? Esas fueron algunas ideas que medio, capaz que las hablamos medio por arriba, pero creo que está bueno como ir martillando, así vamos recuperando esa práctica, ¿no? Bien. Entonces, dos cosas que quería decir sobre los polinomios. La primera es que esta no es la única aplicación en criptografía de polinomios. ¿Ah? Les voy a nombrar dos más que creo que son muy interesantes y las pueden bichar después. Una es algo que se llama, no sé cómo es la traducción en español, pero se llama erasure coding. ¿Tá? ¿Alguna vez escucharon eso? Ah. Imagínense que ustedes tienen una fuente de datos, ¿no? Que está muy lejos de otra y se va a enviar información. Por ejemplo, del espacio, ¿no? Acá, en un planeta, pónganle. ¿Ah? En el camino se puede perder información. Y esto igual pasa en el planeta Tierra, ¿no? O sea, entonces, como se pierde información, si yo mando toda la información en una sola pieza, puede ser que eso sea problemático porque se pierden cosas en el camino y, bueno, pierdo información. Entonces, una cosa que se puede hacer es romper la información original en varias partes, ¿ah? Y decir, bueno, mirá, yo qué sé, son cuatro partes, ¿viste? Capaz que pueden ser más, pero son cuatro partes. Lo que voy a hacer es, te voy a mandar estas cuatro partes de alguna manera, pero como si una se pierde todo, lo que voy a hacer es como meterle una especie ¿eh? de redundancia. O sea, te voy a mandar en vez de cuatro, te voy a mandar unas cuantas más. ¿Está? ¿Sí? ¿Y saben cuál es la manera de hacer eso? Con un polinomio. ¿Está? Nosotros vamos a agarrar estos cuatro elementos, que los voy a llamar, eh, D1, D2, D3 y D4, y lo vamos a codificar a algunos valores. O sea, vamos a encontrar un polinomio, tenemos que x1 es D1, y así hasta x4, D4. Cuando encontremos este polinomio, que es único para estos valores, ¿sí? Y va a ser de grado hasta 3. Lo que voy a hacer es agarrar otro conjunto de puntos, y 1, y 2, muchos puntos, y voy a calcular todos los valores de los polinomios para ellos. Y te voy a mandar todos estos valores. ¿Saben qué es lo interesante? Que si llegan solo 4, yo puedo reconstruir el polinomio, ¿sí? Y puedo buscar estos índices y recuperar la información original. ¿Ah? Ya es más, obviamente. Claro. Pero porque hay cuatro. Claro. Con cualquier raíz de esos cuatro. Sí, sí, o sea, con cualquiera de estos valores puedo recuperar el polinomio original interpolando y como yo sé en dónde buscar, en este caso, voy a recuperar la información original. ¿Ah? Eso se llama erasure coding, es una técnica. Erasure coding, así. Erasure coding. En realidad no es que busques estas cosas y no es así como lo describí, pero más o menos les doy la idea. Esto en realidad van a ser los coeficientes del polinomio y yo después genero puntos, pero la idea es la misma, o sea, no va por ahí, ¿no? Porque la persona no tiene por qué saber estos valores en realidad, entonces, ¿no? ¿Ok? Y después otra aplicación que es muy interesante de polinomio.
momento. Bueno, sonó como. Ok, ahí está. Otra aplicación que es muy interesante de polinomios, que la habrán escuchado por ahí, es una cosa que se llama MPC. ¿Le suena? Multiparty Computation, en donde lo que pasa es que, por ejemplo, se forma una firma distribuida, ¿no? Entonces, hay un actor que está acá y forma una parte de una firma, otro que está acá y forma otra parte de otra firma, ¿está? Y sin entrar en detalle, ¿está? S4, y acá hay otros actores que no participan de esto. Sin entrar en detalle, lo que pasa es que estos se van hablando entre ellos y se mandan información de esas firmas producidas. Hay más pasos en el medio. Pero después lo que termina pasando es que ellos interpolan todos estos valores, ¿tá? Los interpolan con su índice aparte, ¿no? O sea que esto es P de 1 es esto, y así sucesivamente. Interpolan esto y les da un polinomio, ¿tá? Donde el polinomio va a tener varios términos, ¿no? Pero este es la firma compartida, ¿tá? No importa cómo, eso hacemos otro curso para esto. Pero lo que les quiero decir es que se usan polinomios para hacer eso. Se empiezan a hablar y después el resultado final es interpolar. Y la gracia es que con menos puntos de los necesarios, digamos, que el número, el threshold desconocido, no se puede reconstruir el polinomio, y con más sí. Entonces, hasta un cierto punto no hay forma de reconstruir, después sí. ¿Está? Son unas ideas nomás para que se lleven, no quiero profundizar, pero para que sepan que son una herramienta importante en criptografía. ¿Tá? ¿Sí? Así que bueno, un pequeño impasse, pero que no haya sido como un desvío muy grande, me parece que no, pero está. Entonces, volviendo un poco al tema, ¿no? Hoy vamos a hablar de la parte del compromiso, ¿sí? Entonces yo acá puse un poco un recap de lo que venimos hablando, y bueno, nos falta esta parte, ¿no? En la construcción. Porque la pregunta era, ¿por qué es importante esa parte? O sea, ¿qué papel juega? ¿Por qué tenemos que hacer un compromiso para, para chequear cosas que en realidad ya vimos cómo chequear? ¿Se acuerdan eso de las igualdades entre polinomios y esas cosas? Pero de alguna manera falta una cosa, un detalle. ¿Está? ¿Se les ocurre qué puede ser ese detalle? No. Como vamos a trabajar con esto, es decir, de aquí no te me salgas, así de Bueno, un poco sí. O sea, la cuestión es la siguiente. Si acá está el probador y acá está el verificador, este en algún momento le va a preguntar, vamos a ponerle PR porque así no nos confundimos, le va a pedir ciertos valores, ¿no? Le va a pedir ciertos valores. Y este le va a responder algo. Le va a decir, este es PX. Pero yo no confío en vos. ¿Cómo sé que no me estás mandando fruta? No me estás mandando cualquier valor que pase mis verificaciones. Bueno, ahí es donde entra en juego el compromiso. El compromiso juega un papel de que este, sin confiar en este, puede tomar este valor y decir, sí, no me mandaste fruta. ¿Ah? Es por ahí el asunto. Entonces, ese es nuestro objetivo para hoy y es el último elemento que nos falta para, para poder completar nuestras pruebas. Vamos a ver si la clase de hoy la puedo terminar antes de 2 horas. Entonces acá puse un poquito lo que hablábamos recién. Hay un commitment, de alguna manera que ahora vamos a ver, y después Virginia le pide un valor, ¿tá? De P evaluado en un cierto punto, challenge, y Pablo responde con el valor y una pequeña prueba, que es como un recibo de, che, esto está bien calculado. Y vos agarras esa prueba, siendo Virginia, y decís, a ver, la comparo con algunas cosas, está bien, estamos bien. ¿Ah? Y eso lo puedo hacer N veces, ¿sí? Hasta que esté convencido. Este tipo de construcción, en donde yo le pido valores, ¿tá? A otra parte, ¿no? A otro jugador,
y me empieza a responder, y yo aparte puedo validar lo que me está diciendo, es un tipo de construcción típica de esto que se llama pruebas interactive Oracle proofs, pruebas interactivas de oráculo, ¿tá? Que también se puede usar para otros propósitos, es un elemento de teoría de información en realidad. Pero justamente, Pablo en este caso funciona como un oráculo, como algo a lo que yo le pido datos, como si le pidiera precios de cosas. Lo que pasa es que esos precios, yo no es que confíe en vos, estoy chequeando que están bien. ¿Tá? Ese es como el elemento agregado. Por eso no es un oráculo solo. ¿Tá? ¿Bien? Sí. ¿Existieron oráculos centralizados en su momento o no? Sí, sí, un montón. Pero no en blockchain, capaz. Claro, O sea, ahora por eso es que estamos acá. claro, o sea, en blockchain hay oráculos igual también, ¿no? Pero existieron un montón antes de cualquier servicio de consultoría, de consultoría, no, para consultar precios de cosas, es un oráculo. O para consultar el estado de cosas, es un oráculo. En blockchain, muchas veces lo que pasa es, como la blockchain obviamente no tiene la capacidad de publicar cosas por sí misma, de publicar información, suelen haber agentes que publican información a modo de oráculo. Entonces vos consultás eso de smart contracts y confías en que se está apoyando la información correcta con algunos elementos que permiten auditar si se quiere. ¿Tá? Creo que, por ejemplo, Chainlink hace algo de eso, así que pueden ver. ¿Tá? Bien, pero esto es como una construcción distinta, ¿no? La vamos a usar en este contexto simulando ser un oráculo. O sea, yo le voy a pedir a Pablo información y Pablo me va a responder en el modelo interactivo, ¿no? Después sabemos que lo podemos transformar. ¿Tá? ¿Bien? ¿Estamos bien con este objetivo para hoy? ¿Sí? Buenas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que antes de yo empezar a pedir la información a esta persona que es el oráculo, que es el probador, yo quiero que se comprometa a los polinomios que él construyó. ¿Tá? Entonces, no olvidemos cómo era este asunto, ¿no? O sea, teníamos el probador, ahí está. Teníamos el probador, que por este lado tenía un circuito, ¿sí? ¿No? Con cositas adentro que ya sabemos cómo es la movida. Y entonces, este iba a procesar esto e iba a obtener una serie de polinomios. En el caso de Plonk, ¿se acuerdan que habían unos polinomios ahí? Y lo que va a hacer este de acá es empezar a pedirle valores de estos polinomios. Pero para que no me puedan dar cualquier fruta, lo que yo le pido antes es, che, mandame alguna cosa que te haga comprometerte estos polinomios. O sea, ¿vos sabés estos polinomios? Ok, mandame un recibo, ¿sí? Que diga que vos ya lo sabés, ¿está? Y cada vez que yo te pida algo, mandame un pequeño recibo más, que yo lo voy a poder comparar con esto y decir, ok, no los cambiaste, ¿está? Va por ahí el asunto, ¿sí? El tema es que para poder hacer esto precisamos herramientas nuevas. Ya estamos cansados en este momento, yo sé que sí, pero nos queda otra. Así que vamos ahí. Hoy es la última clase donde vamos a introducir conceptos así matemáticos nuevos, así que relax. Como me dijeron ayer en el trabajo y me hicieron acordar, chill de cojones, tranquilo, estamos bien. Así que vamos arriba. ¿Está? Lo primero que vamos a hacer es hablar de grupos. ¿Tá? Ya los hemos venido nombrando, los dejé para ahora particularmente porque vamos a hablar de algunos grupos particulares, justamente. Y me interesa que tengamos fresco las nociones, ¿sí? de teoría de grupos, como para poder trabajar esto bien y entender qué es lo que está pasando. ¿Está? ¿Ok? Entonces, grupos. ¿Qué son los grupos? Son conjuntos, también acoplados con una operación. En el caso de campos finitos, ¿sí? Teníamos 4 operaciones. Teníamos suma, resta, multiplicación y división, entre comillas. ¿Tá? En el caso de grupos tenemos una, sola. ¿Tá? Y como estuvimos hablando, bueno, perdón, no voy a decir esto porque hay una slide ahora. Entonces, un ejemplo de un grupo
puede ser el mismo conjunto con campo finito, con el 0 incluido, 1, 2, 3, hasta P-1. Si nosotros usamos este conjunto y usamos o la suma o la multiplicación, cualquier suma de dos elementos módulo P vuelve a estar en el conjunto y cualquier multiplicación de dos elementos módulo P vuelve a estar en el conjunto. Incluido el 0 porque 0 por 2 es 0, módulo P es 0, está en el conjunto. ¿Ok? Y se escribe así, hay diferentes notaciones, pero está. El grupo G, que se escribe con esa, eso se llama negrita de pizarrón, blackboard bold, no me acuerdo, una cosa así. Pero la idea es, tenemos el conjunto y la operación. Y esa tupla, es el grupo en sí mismo. ¿Tá? Hay muchos ejemplos de grupos interesantes. De hecho, el otro día me surgieron unas dudas ahí pensando algo y me puse a ver cómo se define el grupo de un cubo de Rubik que traje el otro día, ¿se acuerdan? ¿Tá? Entonces, es muy interesante cómo se define ese grupo. Si quieren, después lo charlamos. Pero hay cosas que se comportan como grupos y está bien. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero está, Franco, eso es un campo finito aparte, más que, o sea, es más que un grupo. ¿Por qué lo vas a restringir a eso? Bueno, está bien, es verdad. Capaz que no sirve en algún caso, capaz que no. Pero lo que sí les pregunto es, si yo saco el cero, ¿esto admite suma y multiplicación? P-1 más 1 módulo P más 0. Cero. No, Sí, me parece que no, ¿no? El 0 va a formar parte y no está ahí. exacto. Que es lo mismo que decían acá, justamente. Podemos tomar cualquier elemento y hay como otro elemento en el conjunto que lo cancela, da cero, y cuando tomamos módulo P, cero no está en este conjunto. Por lo tanto, la suma no la admite, solo admite multiplicación. ¿Tá? Entonces, en este caso, no tenemos algo que se comporta como un campo, sino que tenemos algo que se comporta como grupo, naturalmente. ¿Tá? Entonces, si tenemos un elemento, bueno, perdón, ¿de qué voy a hablar? De generadores. ¿Qué pasa? La estructura de grupos, ¿tá? Hace que aparezcan algunas construcciones alrededor que son interesantes e importantes. ¿Tá? Entonces, una de ellas es la idea de generadores en los grupos. ¿Tá? ¿Qué quiere decir un generador? Es simplemente un elemento del grupo. ¿Tá? Tal que, cuando yo empiezo a aplicar la operación de grupo una y otra vez, empiezan a aparecer elementos nuevos del grupo. Y llega un punto en el que aparecen todos los elementos del grupo. ¿Tá? Si existe un elemento así, es un generador del grupo. ¿Tá? Y se escribe así, con esos corchetes. Así. ¿Tá? Esos. ¿Está bien? Fíjense, acá estoy haciendo g al cuadrado, g a la 3, pero siempre estoy multiplicando g por g, g por g por g. Le estoy agregando uno más. ¿No? Entonces, la idea es esa, ¿no? Partimos de g y obtenemos todo el conjunto, casi que por arte de magia. Pero algo que puede pasar es que no todos los elementos de un conjunto generen todo el conjunto. Hay ciclos a veces. Por ejemplo, recién veíamos un ejemplo. Estábamos charlando un poquito de algunas dudas antes de la clase y les ponía un ejemplo a los chicos donde nosotros tenemos, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a operar módulo 6 y vamos a partir de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el conjunto generado por 2? El conjunto generado por 2 es, bueno, 2 a la 1, o sea, el primer elemento siempre en sí mismo es 2, porque 2 módulo 6 es 2.
El segundo elemento es 2 a la 2, que es 4. Módulo 6, 4. ¿No? El tercer elemento es 2 a la 3, que es 8. Módulo 6 es 2. Pero 2 ya está en el conjunto. Y esto se repite. Si calculan con 16, van a ver que da lo mismo. ¿Ah? Da 4. 16 es módulo. Es 12. 16 menos 12. ¿Me creen? Pero lo que quiero decir con esto es, fíjense que esto generó un conjunto, sí. Pero este conjunto es un subconjunto de este. ¿Sí? No es todo el conjunto. Por lo tanto, el conjunto de generados, el grupo de generados, es este subgrupo, se llama. ¿Está? Y tiene propiedades de grupo, pero no es el grupo original. O sea que G, en este caso 2, no es un generador de todo el conjunto. ¿Está bien? Y es interesante tener eso presente para entender después algunas estructuras o cuentas que surgen, que ya vamos a usar. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, llegó el momento. Vamos a hablar de curvas elípticas. ¿Ah? Con esta idea de grupos, que yo sé que esto de usar números así es como bastante natural, pero les decía que hay otros grupos que son un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, el grupo este de los movimientos de un cubo de Rubik. ¿Está bien? Pero hay otras cosas que son también un poquito más números, cosas más coherentes. Por ejemplo, las curvas elípticas, que son un grupo que se genera a partir de una curva elíptica afín, se llama. ¿Ah? ¿Qué es una curva elíptica? ¿Alguien me sabe decir? Casi. O sea, técnicamente hasta sí, pero vamos a trabajarlo, vamos a pensarlo de otra manera. Técnicamente es un polinomio. ¿Ah? A ver, o se puede representar como un polinomio, si se quiere. Bueno, bien sencillo. Una curva elíptica es una curva, ¿sí? Y ustedes saben que las curvas normalmente se definen con alguna expresión, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me puede decir cómo se escribe una parábola? Claro, por ejemplo, la curva y igual x cuadrado, nosotros sabemos que si la vemos en un plano cartesiano, sale de acá y hace así. Esto es una curva bien definida hasta el infinito, que se representa por esta expresión. Nosotros podemos empezar a jugar con estos valores, por ejemplo, poner acá un 4, poner acá un z para que sean 3 dimensiones, cualquier cosa, ¿no? Hay infinitas curvas que pudiéramos construir. Pero en particular, las curvas elípticas son estas que se ven así. Y a pesar de que parece una cosa medio loca, y como que decimos, ¿cuál es la expresión de eso? Y aparte, a veces tiene el chirimbolo ahí suelto, es como, qué raro, ¿no? A pesar de que parecen un poco exóticas, la fórmula es esta. ¿Ah? Solo eso. ¿Eh? Nada, no tienen tanto misterio, parecen como una cosa medio loca, pero... Ahora, en realidad hay un tema, que es que esas curvas están definidas sobre los números reales, o el plano cartesiano, ¿no? O sea, sobre R2. Y eso a nosotros no es una cosa que nos sirva mucho en computación, ¿tá? Porque cuando queremos sumar dos números fraccionales reales, tenemos operaciones de punto flotante, ¿no? Entonces, ahí hay como un temita, ¿no? O sea, no podemos usar cualquier punto de esta curva elíptica que se nos ocurra. Pero, creo que esto no lo puse, así que va mencionado, hay ciertas curvas, ¿tá? Que tienen una cantidad infinita de lo que se llama puntos racionales. Quiere decir puntos cuyas coordenadas A y B, ¿sí?, son enteros. O sea, números como 1, 10, menos 2. ¿Tá? Entonces, con esto sí podemos trabajar. ¿Tá? Con esto sí podemos trabajar.
Y aparte los podemos trabajar módulo P. ¿Ah? O sea que estas cosas van a ser importantes en realidad para este grupo del que vamos a hablar. Pero la idea esta de la curva afín, que igual está presente esta fórmula, es interesante para pensar un poco en cómo vamos a trabajar. ¿Tá? Pero en realidad lo que vamos a tener van a ser puntos de esta curva. Puntos sueltos, no toda la curva continua. ¿Tá? Y eso va a definir un grupo. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para definir una operación, como una suma? ¿Tá? Acá. Hay que rebuscarse un poco. Entonces, bueno, esto que les decía, nos falta operar. Entonces, fíjense esto, ¿no? Nosotros tenemos esta, a ver si me quedo bien en la animación. Tenemos esta curva y tenemos dos puntos, P y Q, ¿no? Nosotros de alguna manera queremos calcular, P más Q. La pregunta es cómo hacemos esto, o sea, no hay una manera evidente de hacerlo. Bueno, a alguien una vez se le ocurrió hacer esto. Tirar una línea que pase por las dos, ¿sí? Que eso corta a la curva en otro punto más. Eso es una propiedad de la curva porque tiene un grado 3. No sé si se acuerdan que en la expresión de acá hay un x a la 3. X a la 3 significa que si cortamos con una recta van a haber tres raíces, y ahora sí que les explico por qué. Es más, lo voy a escribir la fórmula acá, así ya lo vemos. Un detalle más, esto es una forma reducida de la curva, pero resulta que es suficiente. Hay una forma expandida, un poco más compleja, pero no viene al caso. Entonces, les decía, tomamos puntos, tiramos una recta que pase por los dos, ¿tá? Y después, encima de eso, como si fuera poco, tiramos una recta vertical que pase por el punto nuevo y que corta también a la curva en otro punto, y eso es el resultado. ¿Tá? ¿Sí? Medio raro, ¿no? Pero está. Y esto de acá es como el opuesto. ¿Sí? O sea, si nosotros hubiéramos partido de la reflexión de P y Q, o sea, un punto por acá y otro punto por acá, y hubiéramos tirado la recta y hubiéramos hecho la curva de la recta vertical, este punto hubiera sido el resultado. Como que lo invertimos, ¿no? Eso es interesante porque la simetría de la curva permite como esa construcción. ¿Ah? Y de hecho, ven que es simétrica en la forma porque hay un i al cuadrado. ¿Tá? Si x3 más ax más b da 4, por ejemplo, el i al cuadrado justamente hace que 2 y menos 2 te dé el mismo resultado, entonces es simétrico. ¿Tá? Y bueno, y los resultados que no son números positivos, ahí en ese caso no juegan, y por eso es también que se genera a veces ese corte, ¿vieron? Como un temita de... no. Pero bueno, entonces, este es el proceso para sumar dos puntos. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué hacemos todo esto, no? Resulta que hay algunos temitas acá con una teoría que se llama de divisores, que está muy interesante y que permite hacer algunas cosas. No son divisores como los vimos hasta ahora, son otra cosa. eh, Otro curso, pasemos. Pero hacen que esta estructura, o sea, esta forma de calcularlo sea bastante cómoda para hacer ciertas cosas, en particular con algo que se llama grupos de torsión y tal, no importa. Pero créanme que es un mecanismo que está bueno. Y aparte, fíjense que operar así es un poco más computacionalmente costoso que hacer una multiplicación normal. Entonces eso también agrega como un layer ahí de sabor interesante, porque hace que hacer estas cuentas no sea tan barato y cueste un poco más de trabajo. Y eso en criptografía está bueno, porque cuando las cosas nos cuestan trabajo, significa que no las podemos forzar tan fácil. ¿Ah? ¿Vamos bien? Ahí en la llamada. Vamos entonces.
Quiero ver un par de casos particulares, ¿sí? Porque son muy usados e importantes. Primero es, ¿qué pasa si quiero sumar un punto consigo mismo? Recién hablamos de generadores. Dijimos, tengo que sumar o multiplicar un elemento consigo mismo, consigo mismo, consigo mismo. Acá también tendríamos que poder hacer lo mismo, si queremos que sean grupos. Entonces, tengo un punto solo y quiero duplicarlo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con la tangente. Claro, es la tangente. Yo he escrito esto por algo. Ah, ahora ya sé por qué. Es la tangente, ¿no? Imagínense, voy con el mouse así no escribo en el pizarrón, que estuviéramos sumando P con un punto Q, ¿no? Distinto a P. Y yo empiezo a acercar Q a P, de a poquito, de a poquito, de a poquito. La recta, que corta los dos, es como que se va acercando a la tangente. Y en el límite es la tangente. Entonces, sumar P con P, lo que implica es tomar la tangente que pasa por P, encontrar otro punto y reflejar. Y eso es 2P. ¿Ah? Y después tenemos el caso de sumar P más su opuesto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si P lo sumamos con un punto que es el reflejo, ¿no? Y esta es una situación bien interesante porque cuando tiramos una recta no corta nada. No corta más nada porque está totalmente paralela a toda la estructura que está a la derecha. Entonces, si no corta nada, no hay un resultado. No está definido. Bueno, para eso se define un elemento nuevo, ¿tá? Que es como el cero del conjunto, que se le llama el punto en el infinito. Es como que corta en el infinito. Hay una representación, si buscan, que es como que, imagínense que la curva está en un plano, así, y la están viendo, ¿no? Y es como que esto se va hasta el infinito, y recién acá corta. Medio extraño. ¿Ah? Pero, de hecho, es interesante pensarlo así porque hay una forma de definir ese punto, que es en lo que se llaman coordenadas proyectivas. No quiero fundirles el cerebro, así que vamos a dejarlo por ahí. Pero es un punto más, ¿sí? O sea, si sumamos P y menos P, da ese punto en el infinito. Y tiene la propiedad aparte de que si sumamos el punto en el infinito más P, también da P. ¿Tá? ¿Sí? Porque es como que este y esto cortan a menos P, y después cuando lo reflejo vuelvo a P. Una cosa así. ¿Tá? Me siguieron, es como un... Es medio raro todo esto, es medio raro. Yo sé que sí. Algo interesante que les quería decir es sobre esto acá, porque yo les digo que siempre la recta corta en 3 puntos, ¿no? Y de hecho en el caso de la tangente no corta en 3 puntos, corta en 2. Pero P es como un punto que cuenta por 2, vamos a decir. ¿Ah? Y lo que les quería decir es, fíjense que esta es la fórmula, y la forma de escribir una recta es esta. Es un parámetro, vamos a ponerlo, mx más n, ¿no? Esto es una recta, ¿tá? Donde esto es la pendiente y esto es la ordenada en el origen. Si ustedes sustituyen esto acá, ¿sí? Lo voy a hacer, y paso todo para un lado, les queda x3 más ax más b menos mx más n al cuadrado igual 0. Esto es un polinomio de grado 3. Y en 0 voy a encontrar sus raíces. ¿Cuántas raíces tiene un polinomio de grado 3? 3. Esos 3 valores son las 3 coordenadas x de los puntos que cortan la recta corta de la curva elíptica. ¿Tá? Por ahí viene. Por eso son 3 siempre. Lo que pasa que a veces algunos de estos tienen lo que se llama multiplicidad 2, o sea que es como una raíz doble. ¿Tá? Que para que no piensen que es nada raro, es como cuando tenemos una parábola que toca 0, eso es una raíz doble también. ¿Tá? Bien. Entonces, formalmente les quiero mostrar nomás, no es para que lo hagan, si quieren hacerlo igual no es complicado, pero si ustedes justamente calculan la pendiente
que pasa por de la recta que pasa por 2 puntos, y van a tener una recta, ¿no? Y después eso lo sustituyen en la ecuación esta y empiezan a jugar, van a encontrar que el resultado final que llegan de P más Q tiene estas coordenadas que están acá, y esto lo pueden calcular, ¿sí? O sea, pueden poner los inputs, calcular y ese es el output. Y si hacen la duplicación, tienen que calcular la tangente y todo lo demás, y el punto que obtienen es este que está acá. ¿Está? Entonces esto se puede programar salvando los casos esos del punto en el infinito. ¿Ah? Y después, detalle también, es que tenemos esta idea de que podemos sumar m veces. ¿Tá? En esto me van a tener que creer, pero un poco la gracia de que se pueda hacer esto es por cómo está construida la operación y esto de los divisores que le digo, que es que si ustedes suman, voy a borrar un poquito, si ustedes suman P más P, esto es igual a 2P, ¿sí? Y si ustedes hacen 2P más 2P, se puede demostrar que esto es lo mismo que 4P. Que es lo mismo que si hubieran sumado esto 4 veces, ¿no? O sea, ¿no? Y en efecto, si a ustedes a esto, por ejemplo, le suman P, esto va a ser 5P. Y si lo duplican, les va a dar 10P. Entonces, es como que ustedes pueden llegar a construir cualquier número con menos operaciones, menos pasos, que sumar 10 veces. Fíjense que acá, para llegar a 10, hicimos una duplicación, 2 duplicaciones, es una suma y otra duplicación. O sea que hicimos 4 operaciones en vez de 10. Eso es una multiplicación rápida, ¿no? Y es un algoritmo interesante porque es bien fácil, es rápido llegar a un número. Es logarítmicamente rápido llegar a un número grande. ¿Tá? No así volver hacia atrás. ¿Tá? Y ahí está un poco la gracia de esto. Si yo te doy un resultado de una multiplicación por un número muy grande, volver para atrás no se puede así nomás. Y la única forma es ir probando combinaciones. Fuerza bruta. Entonces, eso tiene implicancias de seguridad muy interesantes. ¿Tá? Y de hecho, no sé si saben en general qué son las claves públicas y privadas en la blockchain o en cualquier aplicación, ¿no? Que use criptografía de curvas elípticas. ¿Saben? Más o menos. Son puntos en la curva elíptica, ¿no? No es- Uno sí, uno sí. Uno el. Sí. La secret key, ¿sí? Es un número. Es un número, vamos a llamarle D, que está en ZP. ¿Ah? Y la pública, esta es la privada, la pública es un cierto generador en el cual nos ponemos de acuerdo y lo multiplicamos D veces. Y esto sí es un punto en la curva elíptica. ¿Ah? El problema es que si yo te doy esto, volver para atrás es un huevo, básicamente. Entonces yo te puedo compartir eso, ¿estamos bien? Yo obviamente siempre puedo recalcular esa pública y de hecho puedo empezar a hacer algunas operaciones, hacemos otro curso para esto, que justamente usan ciertas propiedades acá y factorizan y no sé qué, y solo con conocimiento de esto es que tienen sentido. ¿Tá? Así funcionan firmas digitales, encriptación y demás. ¿Tá? Tiene mucho que ver con esta operación, poder hacerlo rápido en un sentido y en el otro no, igual que los hashes, si lo piensan, solo que los hashes son un poquito más seguros todavía. ¿Tá? Acá les escribí, hacer MP es lo mismo que sumar varias veces, pero hay una estrategia rápida que es el algoritmo. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿para qué corno nos sirve esto? Ya vimos ahí un poquito. Bueno, pero les quiero dar otro ejemplo, que esto, los que estuvieron en la primera clase, capaz que se acuerdan, Francisco comentó algo de esto, que son una cosa que se llama commitments de Pedersen, que son bien simples.
bien Franco, simple. y eso también se aplica también para o sea, esta propiedad también se aplica para las restas y divisiones o solo para la suma. No, no, es que no están definidas la suma, la división y la resta. Lo único que tenemos es una operación, que es la suma. Lo que pasa que, bueno, podemos verlo con multiplicación también, pero la suma de puntos. Lo que pasa es que tenemos una forma de sumar rápidamente hacia adelante, que es una consecuencia de la forma en la que está estructurada la operación. Pero en sí, esto tiene estructura de grupo, donde hay una sola operación válida. ¿Está bien? ¿Eso respondió ahí también? Oh, Sí, 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 perfecto. perfecto. Está. Impecable. Entonces, un commitment de Pedersen es muy interesante porque es una cosa que tiene esta forma, que parece bastante inocente, es la suma de dos puntos en una curva, donde M es un mensaje privado al cual yo me quiero comprometer. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la gracia? Si yo calculo este número y te doy el número, es muy difícil que vos vuelvas a obtener M. ¿Tá? Pero si yo más adelante te doy M y R, vos lo podés calcular y podés verificar que el resultado es el mismo que yo te di. A ver, se puede hacer con hashes esto también, ¿no? Yo calculo un hash, te lo doy y después te revelo el valor y vos me decís, ah, ok, está bien, lo calculo. Pero hay otras formas de hacerlo acá que son así, por ejemplo. Y un detalle acá, no sé si lo puse, es que fíjense que aparece un número R, que no es M, es R. Ese R normalmente es lo que se dice el randomness de un método, ¿tá? Y la gracia o el objetivo que tiene es que dos commitments no tengan el mismo valor. ¿Tá? ¿Por qué? Imagínense que mi mensaje es hola mamá. Yo me comprometo y te digo, hola mamá, en realidad yo me comprometí y es este número. Vos no sabés que mi mensaje es hola mamá. Pero cuando yo te lo doy, verificás y listo. Ahora, si yo me quiero comprometer de vuelta con la misma persona a ese valor, calculo C y me da el mismo valor. Entonces, la persona recibe ese valor y dice, ah, pero yo ya sé cuál es el mensaje de esto. O sea que no estoy ocultando nada. El agregar R le hace un twist ahí, que es que cada vez que yo me comprometo al mismo mensaje, da un resultado distinto. Porque R cambia cada vez. Yo elijo uno nuevo. ¿Ah? Y bueno, parece muy simple y como muy inofensivo, pero hay algunas Zero Knowledge Proofs, por ejemplo Bullet Proofs, que les dejo el paper ahí, que usan este tipo de commitment. No son generales, son para un caso particular, pero igual, usan este mecanismo de compromiso para asegurarse de que la información que me mandaste al principio es la misma con la cual después estás haciendo cosas. ¿Está? Bien, Pedersen Commitments, eso es muy interesante. ¿Ah? Y otra cosa, ya que estamos, eh, nos podemos comprometer con un solo valor a un vector de valores, porque ahí tenemos un solo M, pero podríamos tener M1, M2, M3 y varios H's y sumarlos todos de una y poner un único R y obtener un punto, que es un commitment a todos los valores de M. ¿Tá? O sea que también sirve para commitments vectoriales. ¿Sí? Y bueno, un poco como sumarizando esto que les decía, tienen que tener dos propiedades los esquemas de compromiso, que son que sea ocultante, o sea que yo no pueda recuperar la información secreta del commitment o del compromiso, y el otro es que sea vinculante, que quiere decir que solo hay un único valor, ¿tá? Estadísticamente hablando, o probabilísticamente hablando, que es válido para ese commitment. O sea, dicho de otra forma, si yo te doy un compromiso, para mí va a ser muy difícil inventarme valores que den el mismo compromiso si yo no conozco los valores originales. Pero si los conozco, te los puedo dar. ¿Tá? Yo, un pobre de acá, ya te veo medio dormido. Vamos arriba. No, pero tranquilo. Vamos arriba. Pero bueno, o sea, más allá de estas bondades que estoy diciendo, lo que tiene es que
este tipo de compromisos nos permite comprometernos a un valor a la vez, o un vector de valores a la vez. ¿Tá? O sea, yo elijo un M y me comprometo a eso. En este caso, no nos sirve tanto. ¿Por qué? Porque teníamos como esa ida y vuelta, ¿no? O sea, yo preciso que vos te comprometas al polinomio y yo después te voy a pedir un valor, otro valor, otro valor, y yo siempre quiero este compromiso contra muchos valores, ¿no? Hay un problema ahí, porque acá solo tenemos un valor al cual nos estamos comprometiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? Y bueno, acá viene la salsa y el tuco de este asunto, que es medio intenso, pero muy interesante. Existe lo que se llama un esquema de compromiso de polinomial o de polinomios, que es de estos señores que se llaman Cates, Saberucci, no me acuerdo de qué era, pero bueno, KZG, ¿sí? Después mírenlo del paper si quieren. Eh, la idea es que es un esquema que nos va a permitir comprometernos a un polinomio entero y después empezar a pedir valores. ¿Ah? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a necesitar grupos de curvas elípticas en este caso. Vamos a necesitar un paso de setup primero y vamos a usar lo que se llama un emparejamiento. ¿Tá? Que el emparejamiento, la idea del emparejamiento es para volarse los sesos, o sea, es compleja, pero es una estructura que está por detrás de todo esto. La vamos a mencionar un poco, no vamos a entrar en detalle, es otro curso de vuelta, pero creo que está bueno que no se vayan no teniendo esta idea de que, bueno, esto es lo que está por detrás. Un emparejamiento también se llama un mapa bilinear. ¿Tá? Está la noción de los mapas calineares, que no importa, y el emparejamiento es una de ellas, es el bilinear. Ahora vamos a ver por qué. ¿Tá? Entonces, el setup. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Tenemos dudas de algo? ¿Queremos parar un segundo y preguntar? No hay problema. Yo aprovecho y tomo agua porque me estoy deshidratando. Muy bien, bien. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos arriba. Esto es bastante lindo. El setup es una tontería, el setup, ¿tá? Pero tiene un problema un poco importante que tiene sus formas de ser mitigado, pero hay que saberlo porque es muy importante. Y de hecho, por eso está bueno meterse como a este nivel, porque si pasa lo que les voy a contar ahora, la seguridad de todo el esquema se va al carajo. ¿Tá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un actor confiable, que puedo ser yo, soy un tipo confiable, y elijo un valor alfa. Esta notación se las pongo por si la ven en algún paper. Quiere decir que vos elegís un valor al azar del conjunto. Es un random sampling. ¿Tá? Digo, porque después la ven y van a decir que corno, y es solo eso, es elijo un valor alfa al azar del conjunto ZP, en este caso. ¿Tá? Y luego, con ese valor alfa, va a calcular unos parámetros que van a ser públicos. ¿Tá? Va a agarrar un generador G, ¿sí? Que no nos podemos poner de acuerdo, y va a empezar a calcular las potencias de G hasta un cierto grado de. ¿Sí? Nada más. No tienen por qué ser raíz de la unidad en este caso. Puede ser que se termine y son todos valores distintos, y está bien, ¿ok? Pero esto es un vector de puntos en la curva elíptica, nada más. Y lo interesante es que si yo miro cualquier elemento de estos, no puedo inferir alfa, ¿no? Porque no puedo volver para atrás, ¿se acuerdan? Un detalle que acá me parece que está bueno que no pase por alto, y vieron que nosotros veníamos escribiendo la multiplicación así, pero acá yo la escribí así. Entonces parece una potencia, vamos a decir. Pero quiero que se queden con la idea de que en realidad escribir esto así en este contexto es lo mismo que sumar G varias veces, ¿está? No multiplicarlo. Es un tema de notación, ¿tá? Y tiene que ver con un asunto acá que lo preguntaron el otro día, que son isomorfismos, ¿tá? Que es como que podemos encontrar una relación de un grupo a otro, entonces
podemos representar un grupo multiplicativo como un grupo aditivo. No voy a entrar en detalle, yo lo que quiero ahora es que se queden con que esta notación la podemos usar de forma intercambiable con esta y que está todo bien, que no pasa nada, ¿sí? Ok, entonces el resultado de setup es, yo elijo un alfa, calculo todas las potencias, estas que son con alfa a la algo, eso es una serie de puntos, y después agarro alfa, lo tiro a la basura. Ustedes tienen que creer que yo lo tiro a la basura, porque si no estamos en problemas. ¿Tá? Ah, Entonces, le dejé un link ahí a la parte de después, ¿viste? Para que vean por qué. El problema con no descartar alfa es que se pueden generar pruebas falsas. ¿Tá? Si yo conozco alfa, ¿tá? Hay una forma en la cual vos me pedís un punto y yo sin conocer el polinomio, y te mandé fruta con el commitment, puedo igual calcular un valor que va a pasar tu verificación aunque sea cualquier cosa, porque conozco alfa. Y eso no está bueno. Ahora, si yo no conozco alfa, eso no se puede hacer. O es extremadamente difícil. ¿Tá? Está en las preguntas picantes, recomiendo que vean esto porque está buena la explicación. Ahí, ¿hay una pregunta? Sí, una consulta. En la práctica, en la vida real, ¿cómo se aborda esta problemática? Cuando vos estás con un roll-ups o un arbitrum o cualquiera de esos, que supongo que hicieron esta ceremonia inicial, Es una buena ¿cómo pregunta. con esto? Es una muy buena pregunta. Bueno, claramente no debe haber un actor único que conozca este valor. Entonces lo que se suele hacer, según mi entendimiento, y puedo estar equivocado, pero pueden buscar después y lo podemos discutir, es hacer esto de manera distribuida. O sea, hay una ceremonia, como vos decís, en donde se calcula de manera distribuida todos estos parámetros, pero nadie conoce alfa, sino que conocen fracciones de alfa, claro. Y nadie puede reconstruir alfa, pero sí pueden calcular todos estos valores de forma distribuida. ¿Tá? sí, pues se muere. ¿Hay pruebas, hay valores de esto ya generados que son confiables que vos los puedes usar? Porque yo intenté hacer productos, se demora un tiempo, o sea, a medida que tú le haces más, tienes que utilizar un buen cómputo. Yo lo puse en mi máquina y aquello sufrió. Y no Sí, tenía mucha potencia, o sea, eran poquitas iteraciones porque estaba solamente probando y me imaginé esto para un producto ya en producción. ¿Dónde se corre esto? O sea, ¿cómo? no, es lo que te digo, o sea, se corre de manera distribuida. En el caso de calcularlo para una blockchain, por ejemplo, esto no se corre en la blockchain, sino que se hace aparte y Sí, después sí, off-chain, por supuesto, esto es off-chain, ni Exacto. pensar, ni el dolor, no tiene sentido hacerlo blockchain. Pero es un buen caso de uso para computación de varias partes, ¿no? Multiparty computation. Mm. Eh, Obviamente, sí, no tiene por qué ser liviano esto y puede llevar un tiempo. Y creo que si te pones a buscar parámetros públicos para KZG, vas a encontrar. Eh, Creo que la clase que viene, tendría que revisar, pero la clase que viene vamos a hacer una especie de workshop de Circom. Y si no me equivoco, tenía preparado para armar unos contratos que son verificadores, y esos contratos tienen que tener estos valores públicos, ¿tá? Sí. O acceso a. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es eso. Yo no sé si son precomputados, pero los genera la herramienta que uso, así que. Pero lo vemos. Me quedo con esto ahí Sí, para. sí, yo probé uno igual que vos como le pasás unos valores y ahí va generando el de eso, pero evidentemente para producción esto no debe ser así. Vos decís que entonces el alfa se haría con multiparty computation con el alfa, o sea, nadie conoce el alfa, todo el mundo tiene un trocito de lo que generaría el alfa. Exacto. Exacto. Está bueno. Se puede hacer de esa manera. Debe haber otro tipo de ceremonias. No tengo ese nivel de conocimiento. Me parece interesante buscarlo, pero sé que eso se hace y que es una opción viable para mantener esa seguridad, ¿no? De todas maneras, también o sea, no es foolproof, ¿no? Porque si se juntan n más una de las partes para formar la clave, bueno, la forman y ya ellos controlan el alfa. Lo que tiene esto es que aparte, eh, las- esto es lo que se llama
Trusted Universal Setup y aparte es Updatable Setup. Y quiere decir que si en algún momento el alfa es comprometido, y hay pruebas de eso, se puede volver a generar parámetros públicos con un alfa nuevo y una ceremonia nueva. Y se puede descartar los viejos y empezar a usar estos, porque es updatable el protocolo. Ah, ¿y el circuito te sigue funcionando entonces? ¿Vos decís Sí. que? Ah, Sí. mira, eso es interesante, no sabía. Mm. Sí, es parte de las bondades de esto. Después hay otros esquemas que tienen un trusted setup por circuito y ni siquiera es updatable, creo, en el caso de Growth 16, que es otro esquema ¿cómo se llama? De la indexación. Pero nada, son bondades y propiedades que hay que tener en cuenta. Hay otros esquemas que no usan un setup, entonces no necesitan confiar en nada. Por ejemplo, las Starks. ¿Ah? ¿Sí? ¿Eso ayudó ahí un poquito? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos estos valores, que recuerden, lo voy a escribir así, no nos olvidamos de las partes. Los parámetros públicos, que yo que sé, les ponemos lambda, no sé, es una serie de valores que son puntos en la curva elíptica donde cada uno de estos, ¿sí? Hn, es igual a g a la alfa n. Esos son los parámetros públicos. ¿Tá? Ahora lo que tenemos que hacer es generar un commitment, ¿sí? Y después vamos a tener que verificarlo. Esas son las dos cosas que nos quedan. Resulta que también es bastante sencillo esto, o sea, parece medio loco, pero el commitment es otro punto en la curva elíptica, ¿tá? Donde lo que hacemos es elevar g al valor del polinomio evaluado en alfa. ¿Sí? Que en realidad ya saben ustedes que esa notación es intercambiable por esto. ¿Sí? Lo que pasa es que es un poco más cómodo escribirlo así porque usamos ciertas propiedades ahora de potencia para jugar un poquito, y es un poco más cómodo, pero se puede hacer de esta manera también, está todo bien. ¿Tá? El problema es que para calcular ese valor tenemos un problema. Alfa lo descartamos. Entonces, yo conozco P, porque soy el probador, pero no conozco alfa. Entonces, ¿cómo corno calculo ese valor, que es el commitment? Bueno, ahí es donde entran en juego los parámetros públicos. ¿Tá? Porque el polinomio va a ser algo así, ¿sí? Los parámetros públicos los voy a usar de esta manera. Voy a multiplicarlos todos usando como exponente cada coeficiente. Y fíjense que eso, de alguna manera, H0, ¿qué es? G, ¿no? Entonces, eso va a ser G a la A0. H1, ¿qué es? G a la alfa. O sea que esto va a ser G a la alfa, la A1, y por propiedad de potencia, esto lo puedo poner acá. ¿No? Te estoy matando ahí con el... ¿Ves? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, el siguiente término va a ser G alfa cuadrado más A2. El cuarto va a ser alfa a la 3 por A3. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico un montón de cosas así con exponentes? Por propiedad de potencia, los exponentes se suman. Entonces, esto va a quedar igual a G A0 más alfa 1 más alfa 2 A2. ¿Y esto qué es? Es P evaluado en alfa. Es otro polinomio, pero evaluado. Entonces, fíjense que lo interesante de esto es que los parámetros públicos me sirven para calcular eso sin saber alfa. ¿Tá? Yo puedo calcular ese valor. ¿Sí? Solo es un punto, es un valor que representa el polinomio de alguna manera. Y acá quería decir algo que lo había anotado acá abajo y me olvidé, pero me parece que es un buen momento, que es que en este proceso, ¿no? O sea, como nosotros estamos calculando ese producto de valores,
son D valores, estamos codificando el grado del polinomio también, ¿sí? O sea, como estamos multiplicando D más un términos, estamos diciendo, che, los polinomios van a tener grado hasta D. Y eso es interesante porque, no lo hablamos en la clase pasada, pero les dejé por WhatsApp una pregunta, que era, che, ¿qué pasa si alguien juega con los grados de los polinomios? ¿No? O sea, puede ser una forma de manipular cosas y ta. ¿Qué pasa? Un circuito que tiene, yo qué sé, 20 valores, si nosotros interpolamos un polinomio para representar todos esos valores, nos da un polinomio de grado 19, pónganle, ¿no? Y es el único polinomio de grado 19 o menor que interpola esos puntos. Pero hay infinitos polinomios de grado más grande que interpolan también. Y eso es un problema porque puede venir alguien y hacer cualquier polinomio y aparte hacer que también coincidan en algunas verificaciones de esas que hacíamos con otros puntos. Entonces, es como un vector de ataque. Yo sé que lo describí medio laxamente, pero es un vector de ataque. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer cuando chequeamos esas igualdades es pedir una restricción sobre el grado del polinomio. Si el grado del polinomio es tal que codifica 20 valores y el grado del polinomio es 19, y nosotros nos aseguramos de eso, es el único polinomio que cumple con estas características. O sea que no nos están engañando con el grado. Hay otros protocolos que no tienen esta seguridad, o como incorporada, ¿tá? Por ejemplo, las Starks, siempre las mencionan, pero en las Starks, justamente como eso no está incorporado a este nivel, hay otra parte del protocolo que chequea el grado del polinomio, porque si no me pueden estar engañando. ¿Tá? Yo creo que no voy a hablar de Stacks, pero ven que hay como diferencias, ¿no? Es un poco, hay otras cosas. Lo chequeamos acá. Claro, en este caso está encodeado en esto, porque la verificación también va a usar los parámetros públicos. Yo estoy calculando una evaluación del polinomio usando parámetros públicos, que son, en este caso, yo que sé, que hablamos 19, 20, y eso establece en piedra cuál es el grado del polinomio que estamos manejando. Claro, en el commit y después en la verificación y todo, establece el grado del polinomio. Está grabado en el protocolo, ya de por sí, integrado. Eso es importante, ¿no? Digo, son cositas que hay que ir pensando, ¿no? Porque en la medida que aparecen protocolos nuevos y dejan de lado algo, hay que preguntarse para qué puede pasar por acá y puede haber, y hay otras cosas. Entonces, detalles. Como hasta ahora vamos bien, ¿no? O sea, los parámetros públicos son sencillos, los parámetros privados, el commitment este es sencillo, es un único punto, o sea que es chiquito aparte, eso es interesante, pero ahora tenemos que empezar a pedir valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un verificador, ¿cómo estamos de tiempo? Está bien. Viene un verificador y me pide el polinomio evaluado en B, en un valor. Entonces, ¿yo qué hago? Yo soy el probador. Calculo ese valor y aparte de mandarte el valor, ¿se acuerdan que yo le dije? Hay un recibo que se compara con el commitment original. Entonces, aparte del valor, calcula una pequeña prueba, que es ese recibo, y la manda. ¿Sí? Un poquito para entender qué es ese recibo, simplemente. Fíjense que si yo escribo este polinomio acá, como PB larga es igual a B corta, este polinomio tiene una raíz en B larga, porque B menos B es 0. Por lo tanto es divisible. ¿Se acuerdan? Y si es divisible, puedo expresar esto, que hay un polinomio Q, que lo puedo calcular, que multiplicado por X menos B es PX menos V corta. ¿Ah? Y eso está bueno porque la prueba es solamente un commitment a Q. O sea, es esto. ¿Ah? Como hicimos hoy.
Y fíjense que lo interesante es, yo calculo Q, tomo los coeficientes y hago el mismo proceso de hoy y puedo calcular eso sin saber alfa, ¿no? Y de vuelta, la prueba es un elemento pequeño, es un elemento del conjunto finito, o sea que es chiquita. Eso es interesante porque hace que la prueba total, ¿no? O sea, todo la Zero Knowledge Proof se componga de elementos que son chicos, entonces no es una cosa grande, ¿tá? Es pequeña en su transmisión porque pesa poco. ¿Ah? Bien, hasta ahora todo parece bastante inofensivo, como bastante choto en comparación con lo que hablamos ayer, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? O sea, esto es lo que vimos hasta ahora. Tenemos un commitment, pedimos que nos abran un punto, que nos revelen un punto, y nos mandan este recibo y el valor. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para verificar? ¿Cómo hacemos para decir, yo comparo el commit original con lo que vos me estás mandando, con la prueba que me estás mandando, y digo sí o no, esto es válido? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos chequear esta expresión. ¿Tá? Sé que como que capaz que ya parece medio entreverado, pero si nosotros ponemos de alguna manera, hacemos las sustituciones, fíjense que pi era g a la q de alfa, entonces también por propiedad de potencia es g a la q alfa por alfa menos b, ¿no? Y del otro lado tenemos que el p tilde, que era el commitment de p, es g a la p de alfa, ¿no? Entonces lo escribo acá medio separado para que no sea tan violento el pasaje de una cosa a otra, pero si no, vamos a borrarlo. Fíjense que lo que estoy diciendo acá es que esto es G a la Q alfa por alfa menos B. Y del otro lado tenemos G a la P alfa por G a la menos B. ¿No? Y esto era el commitment original y esto es la pruebita que nos mandaron. Propiedad de potencia, ¿no? Nos queda esto por esto y esto menos esto. Entonces, fíjense que los exponentes, si los comparamos, son Q alfa, alfa menos B igual a P a la alfa más P alfa menos B. Y esto, si sacamos alfa por X, era la igualdad que teníamos hoy. ¿Se acuerdan? Como PX menos B corta era divisible entre X menos B, y el resultado era Q, se cumplía esta igualdad. ¿Ah? O sea que la expresión que tenemos que verificar es esa. Pero de vuelta, hay un problema. Alfa fue descartado. Entonces, fíjense que alfa aparece acá. Entonces, si a mí me dan pi, me dan p, conozco b porque me lo acabas de decir, es el valor funcional, ¿no? Yo tendría que elevar esto a esto y estamos bien, pero alfa no lo conozco. Entonces, es una macana porque no lo conozco, no puedo hacer esta cuenta. No puedo ejecutar esa verificación. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Ah? Y acá es donde se complica la historia. Si no estaba complicado hasta ahora. Lo que hacemos es usamos un emparejamiento, que es ese mapa bilinear que les dije, y ahí está esto es como un poco extremo, ¿no? Entonces, no quiero tampoco complicarla demasiado, ¿tá? Pero les puedo dejar como ejercicio, si quieren, para pensar. Un mapa bilinear tiene una propiedad, ¿tá? Que es la siguiente. El mapa bilinear es E. Ese E ahí es una función. Y tiene dos inputs, ¿tá? Y da un output que no importa, o sea, da algo, ¿tá? No importa. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es que si yo tengo una operación de grupo acá, ¿no? Vamos a llamarle G1 para diferenciarlos estos dos, pero tengo esto, ¿no?
¿Está? La propiedad del mapa bilinear, no importa cómo se logra, y es un quilombo cómo se logra, pero la gracia es que puedo igualar esto sacando esto como exponente para afuera. ¿Está? Entonces, queda esto así. ¿Está? Y como está esa propiedad de que cualquiera de los dos los puedo sacar para afuera, algo que pasa que es muy divertido es que puedo intercambiar estos dos, porque acá no importa de dónde vino esto. ¿Sí? Entonces puedo meter esto así y decir B G1 a G2. ¿Sí? Eso es algo, ¿lo ves ahí? ¿Sí? Eso es como la parte divertida de todo esto. Acuérdense que la notación esta era equivalente a la potencia ahí, porque dijimos que eran intercambiables para las operaciones de grupo. Entonces, en realidad ahí lo que estoy haciendo es lo mismo que acá. ¿Qué pasa? Ustedes pueden empezar a jugar con estas cosas y sacar exponentes para afuera y meter para adentro, no sé qué, y van a ver que estas dos cosas son iguales. Siempre y cuando estén bien calculados los valores. Y en todo eso no precisamos alfa, porque fíjense, el único lugar donde aparece alfa en todo esto es acá. Pero esto es H1, es uno de los parámetros públicos que ya lo borré, pero ¿se acuerdan? Entonces, para hacer esta verificación en esta forma, no precisamos alfa. Y por eso se usa un emparejamiento. ¿Ah? Es un quilombo, esto entra en grupos de torsión, que son grupos que surgen de la extensión de campo aplicada sobre el grupo de la curva elíptica, entonces empiezan a aparecer unos grupos exóticos que tienen formas de linkearlos entre ellos con mapas. Está buenísimo, aparte, es apasionante porque parece magia, pero es bastante complejo y no quiero entrar en eso. No se puede llegar a alfa, ¿no? ¿Seguro? No. O sea, está oculto de igual manera que la operación de la curva elíptica te lo oculta. Esa multiplicación por m que vimos. ¿Tá? Si vos pudieras recuperar alfa de H1, todo esto no tendría sentido. Claro, pero por eso digo, pareciera que se puede devolverse. No se puede. No se puede. Increíble. ¿Ah? No se puede. Es más fácil. Bueno, así que podría haber puesto a la nena feliz ahora, porque más o menos lo entendimos, ¿no? Pero está. Y bueno, algunas cositas, ¿no? Más, como para ir cerrando. Claro, esto lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Yo le puedo pedir un montón de evaluaciones, pero no puedo pedirle D evaluaciones, o D más 1. Porque en el momento en que le pido suficientes evaluaciones, yo puedo reconstruir el polinomio original. Y parte, o sea, el Zero Knowledge está tanto en esto como en las evaluaciones después para yo que fuera. Pero digo, yo no puedo, bueno, ahí dije algo que está mal, olvídense de eso que voy a decir. Pero yo no puedo dar suficientes evaluaciones tal que se puedan reconstruir el polinomio original, porque ahí estoy revelando todo, y el polinomio original, ¿cuál es el problema? Que también encodea a los inputs. Y si yo obtengo el polinomio, puedo inferir los inputs, y eso es lo que no queremos. Mientras que demos menos elementos, evaluaciones del polinomio, no se puede reconstruir, y por lo tanto los inputs no se pueden recuperar. ¿Está? Bien. Después pasa lo siguiente, que dijimos que todas las pruebas que mandamos son elementos de un conjunto, ¿sí? Que a lo sumo van a ser dos números grandes, ¿no? ¿No? Van a ser dos números grandes, pero no van a ser más de unos bytes, o sea, Claro. es poquito. Entonces, son pruebas pequeñas, ¿tá? Y mismo si hacemos esa transformada de Fiat-Shamir, tampoco va a agregar mucho porque las pruebas también van a ser chicas. Y el transcripto, ese diálogo, que es la prueba, va a ser pequeño igual, ¿no? Y rápido de verificar. Y bueno, nada, comentarles que no es el único esquema de compromiso, hay otros. Yo realmente IPA y DARC no conozco, los tendría que estudiar, pero sí FRI de Starks y está
bastante interesante, logra otras cosas también. FRI usa Merkle-Trees, ¿tá? Nada más. Así que, bueno, nada, eso. ¿Está? Y bueno, tenemos todo ahora sí. Tenemos todo. Y con todas estas cosas, armamos la pizza, tuki, la masa, la salsa, el coso, y tenemos la prueba. Y por fin, más o menos, entendemos todos los elementos. De este tipo de pruebas, ¿no? O sea, otras usan cosas que son un poco diferentes, pero tienen la misma naturaleza, ¿no? Compromiso, algún esquema de prueba interactiva, transformación, ¿sí? Y bueno, como más o menos para tener una idea así más holística y repasar lo que hemos visto, el flujo general va más o menos como dice ahí, ¿no? Primero el probador recibe, no, envía, ahora lo corrijo. Calcula y envía un compromiso a cada polinomio de interés en su aritmetización. No, el verificador debería decir. El verificador recibe un compromiso a cada polinomio, ¿tá? Y luego lee el circuito, ¿tá? Empieza a pedir evaluaciones en puntos, y después, aparte de verificar que cada evaluación esté correctamente calculada con lo que vimos hoy, aparte chequea el cumplimiento de las restricciones con lo que vimos el martes. Entonces, todo eso termina convenciéndolo después de un par de sondeos de, ok, vos hiciste bien este cómputo, te creo. ¿Está? Y bueno, obviamente podemos usar la transformación de Fiat-Shamir para transformar esto de interactivo a no interactivo. Esperen que voy a... ¿Sí? Así ya no queda mal. Bueno, y acabamos de definir una SNARK, que habrán escuchado el término, capaz, les suena, ¿sí? Una SNARK, este tipo de pruebas que acabamos de ver las partes, en realidad no terminamos de juntarlo todo, pero más o menos vieron ahí cómo es el flujo. Este tipo de pruebas se llaman SNARKs porque tienen ciertas características que podemos ahora discutir entendiendo un poco mejor cuáles son las partes, ¿no? Primero, S es de succinct, que quiere decir que las pruebas son pequeñas, que justamente es lo que vimos recién, y aparte son rápidas de verificar, pues son unas pocas evaluaciones en algunas partes del circuito, y son algunas cuentas que hay que hacer nada más, y listo. ¿Tá? Succinct. N es de non-interactive, porque se usa desde transformada de Fiat-Shamir, y ARC es de Argument of Knowledge, ¿tá? Que lo que dice es que podemos demostrar pruebas de conocimiento. Fíjense que acá podemos demostrar conocimiento de algo. Fíjense que acá yo no mencioné Zero Knowledge, porque una SNARK puede ser una SNARK sin Zero Knowledge. Yo puedo revelar todos los inputs si quiero. El Zero Knowledge está justamente en no revelar los inputs y en algunos detalles en el camino para que no se revele la información. ¿Ah? Y bueno, eso fue todo por hoy. Les dejo acá. Ah, no. ¿Y dónde quedó? ¿Se me fue? No. Ah, iba a hacer un chiste. Está acá. Bueno. Iba a hacer un chiste. Y digo que si quieren pueden implementar una SNARK. Y que no, que joda. Es un montón. ¿Tá? Digo, obviamente si quieren hacerlo, siéntanse libres. Tienen un montón de información y links. No es un viaje sencillo. Yo no lo hice porque la verdad me da miedo. Pero hay gente que lo hace y es parte de que nosotros después tengamos herramientas para hacerlo. ¿Tá? Así que bueno, eso fue la clase de hoy. No sé si quedaron dudas, capaz. ¿Alguna cosa que quieran consultar? Terminamos temprano, bien. Y yo como dudas específicas, así, todavía. Hoy no, claro. No pasa nada. Bueno, después tienen el grupo de WhatsApp y podemos charlar por ahí. ¿Tá? Yo sé que esta semana fue pesada, no hay mucha vuelta, es algo que es complejo y después veré si puedo encontrar alguna manera de romperlo un poquito más en partes. Pero bueno, con esto terminamos la parte teórica. Lo que queda ahora es un poco práctico.
Y si quieren, en la última clase hablar un poquito de Starks, que me parece que igual ya es como mucha información, pero podemos hacerlo, ¿no? Bueno, así que nada, dejo de grabar acá y eso fue todo por hoy.